Este libro de poemas, titulado Quedarme, es el quinto publicado por Juan desde el año 2009 hasta hoy, lo cual significa prácticamente un libro por año. Digo esto porque el autor era un poeta que tenía escritos varios libros hace unos cuantos años, y cuando él y yo hablábamos de literatura y de la vida, él tenía realmente una intensa vocación de inédito. Aunque luego, una vez editado el primer libro, todo ha ido rodando maravillosamente para Juan y su poesía, desde el punto de vista editorial, y sobre todo, lo que es más importante, en el afianzamiento de su expresión lírica, en ese verbo lento y denso de alcance metafísico que le caracteriza. Por cierto, lo de metafísico no es una etiqueta snob y posmoderna. El mismo poeta lo reconoce en uno de sus versos poético-prosaicos, cuando señala en una metáfora, por lo demás un tanto desmesurada, de un tiempo a este arte, cualquier rasguño metafísico me desangra. Y es que a mi modo de ver, lo metafísico, esa dimensión de la poesía que a mí me parece que conforma la auténtica poesía, se encuentra no en esa dolorosa euforia de la belleza cegadora de la poesía final de Juan, sino en el sentido profundo que subyace en su libro en relación con unas categorías trascendentales como son las que me van a ocupar en esta presentación que he titulado Una apuesta por la vida. Estas categorías tienen relación con esa especie de diario de la aflicción que Juan ha llevado a cabo en este libro, tras haber sido diagnosticado de una enfermedad típica de los poetas, tener el alma fracturada. Es decir, que el lector se va a encontrar en este libro con un lenguaje poético cuya tarea es la inmersión metafísica en el océano del dolor de un sujeto humano tísico de poesía. O como dice el propio autor, el lector va a contemplar mis pobres saetas caídas. Ahora bien, no crea el atribulado lector que va a sufrir también él una aventura triste. Yo más bien creo que es una aventura que le servirá para explorar la belleza de ese dolor, para así conjurarlo, exorcizarlo, en definitiva vencerlo y hacerlo superviviente en una nueva vida. Por eso voy a centrarme en esas categorías trascendentales en vez de aletargarles con analgésicos verbales o deprimirles con la habitual carencia de verbotonina. Voy a hablar un poco de los temas primero. Los temas principales en este libro son la vida y la belleza. En principio podría parecer que son los temas de siempre, el tópico, la temática típica de la tematología poética, universal por otra parte, pero no en este caso. En este libro la vida y la belleza requieren quizá un tratamiento alternativo, porque en estos poemas hay una historia que obliga a reinterpretar esa teoría de los temas. La historia es la siguiente. Hace ya un tiempo, el poeta sufrió en sus carnes emocionales el golpe traumático de una pérdida. Una de esas pérdidas que en ocasiones llega a transformar la vida de una persona, inundando su existencia de grandes dosis de sufrimiento. Así pues, su primera intención fue el suicidio, como una reacción lógica al dolor producido por la pérdida. Y digo lógica porque tras su pérdida, el poeta se enfrentó, como dice bien Albert Camus, al único problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Es decir, valorar si la vida merece la pena ser vivida o no. Y decidió, quizá pensando como Camus, en clave humanista, que eso era absurdo o que paradójicamente era el suicidio lo que no merecía la pena. Aunque en esto de lo absurdo habría que incluir, creo yo, alguna especie de razonamientos lógicos o vitales. Por ejemplo, no atreverse a incomodar a los seres queridos o incluso a la sociedad, pensar en los otros más allá de uno mismo, dejar que la vida se deslice por sí misma al atravesar el lago helado del tiempo. O sea, unos razonamientos en la línea filosófica del Bartleby de Herman Melville, que decía aquello de preferiría no hacerlo. Pues bien, ya tenemos el primer tema, la vida. La vida que sigue, eso sí, la vida continúa sobre todo, porque se trata de un escritor, en la escritura.
En lugar de pegarse un tiro, el poeta decidió, como él mismo dice, escribir el último disparo. No pegarse un verso, como también dice él en una metáfora un poco truculenta. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Qué le incitó a seguir vivo, a seguir escribiendo? Estas preguntas tienen un trasfondo enorme, porque afectan a la vida, que es el valor principal de la humanidad, y porque también afectan a la escritura, que es la trascendencia de la vida. Por eso muchos escritores se plantean a menudo estas mismas preguntas, incluso aunque no se planteen el suicidio. Juan, el poeta, instalado desde hace muchos años en sus escrituras, quería seguir contando la belleza. Y eso que ya no podía vivirla, que quiere decir, por lo que él mismo dice, que era incapaz de experimentarla, o sea, disfrutarla. El poeta decidió contar la belleza incluso a pesar de no poseerla. Y aquí tenemos el segundo tema, la belleza. Pero me van a permitir una breve disquisición filosófica más allá o más acá del uso metafórico de la belleza, tan habitual de la poesía. ¿Realmente se puede poseer la belleza? ¿Se puede experimentar lo bello? ¿Es posible vivir en la belleza? ¿Existir dentro de ella? Pues en mi opinión, lamentablemente, no. Porque la belleza es un constructo, una idea, un concepto, una noción. Si me apuran, podría ser hasta una sensación, posiblemente hasta una ideología, pero algo material no. Por ejemplo, uno no bebe literalmente la belleza. Uno bebe agua porque tiene sed y admira, si acaso, la belleza del mar que está lleno de agua. En este sentido de la imposibilidad de poseer la belleza, en el poema titulado Demasiada, implícitamente la belleza, el mismo poeta llega a reconocer la carencia metafísica o la incapacidad fenomenológica del hombre respecto de la belleza. Y dice este verso inolvidable y para mí fundamental: no he podido respirarte. La verdad que este poeta de nuestra historia, Juan, al renunciar al suicidio, descubrió que en realidad siempre estuvo contando la belleza, porque lo que es experimentarlo en el sentido materialista del término no creo que sea factible, dado el funcionamiento de la fenomenología más esencial del ser humano. Así que ya sabemos cómo funcionan los temas de la vida y de la belleza en este libro de Juan. Primero, la vida que permite seguir escribiendo. Mejor aún, se trata de una forma de vivir que es escribir, o sea, si quieren, escribir. Y luego, la escritura que permite contar la belleza en poesía, ya desde su propia materia, que es el lenguaje, y sobre todo el lenguaje bello. Aunque en esto del lenguaje tengo que reconocer que cuando se fusionan el lenguaje y la belleza, cuando uno, escritor, lector o escriptor, recrea la belleza de la palabra, cuando uno está ante el auténtico lenguaje bello, casi se puede llegar a tocar con la punta del dedo esa estela abstracta e infinita de la belleza. Dicho esto, resulta curioso constatar cómo la poesía se convierte de alguna manera en el crisol donde se funden la vida y la belleza. En primer lugar, basta que el poeta viva su vida para que surja el lenguaje, y en él la expresión de la belleza, que empieza en ese mismo lenguaje o es generada por él. En segundo lugar, si el poeta tiene como el más alto objetivo de su discurso la expresión de la belleza, entonces tiene que vivir para construir el discurso lírico donde aflorará el sentimiento de lo bello. En síntesis, por lógica, quedan claras dos ideas. No hay poesía sin vida y no hay belleza sin poesía. Y por intuición, y no ya por lógica, casi me atrevería a señalar otras dos. Muy probablemente no hay belleza sin vida y para no pocos no hay vida sin belleza. Paso a hablar un poquito ahora de la filosofía de la moral existencial en este libro de Juan. Un tema que no me gustaría que quedara olvidado en el tintero o en el teclado, como sería ahora.
una cuestión fundamental en relación con este libro y quizá con toda la obra de Juan, desde mi punto de vista. El problema de la moral aplicada a la existencia humana, que queda enunciado en este libro, como en otros anteriores, y que no puede soslayarse, aunque solo sea por el impacto emocional y lírico que produce este texto de Quedarme, cuando dice, por ejemplo, «Solo el dolor de mi perdón es tan grande como tu daño y mi error». A partir de aquí, el problema moral está servido. Veamos cómo. En principio, tal como se suele formular todo procedimiento moral, el dolor causado por una pérdida es asimilable al daño causado. Es decir, que alguien produce un daño que otro sufre, y este sufriente es, por tanto, el que recibe el mal. Es el sujeto sufriente y el que por consiguiente se plantea entonces la pregunta moral por excelencia. ¿Qué debo hacer? Cuya respuesta, obviamente, es el bien, claro. O sea, hacer el bien, por supuesto, pero también recibir o tener el bien. Pero resulta que en este caso el sujeto poético no recibe ni tiene el bien, sino el mal. Y como no puede comprender ni posiblemente soportar semejante injusticia, entonces asimila al mal recibido su propio perdón y no contento con ello le añade su error. De lo que se trata entonces en este debate sobre el trasfondo moral de la expresión poética es de una radical aplicación del paradigma moral, queda claro, pero también de una superación por el lenguaje y la metáfora de las insuficiencias morales de la existencia humana, que es la gran tarea del poeta y de su lirismo. Por eso, en otro poema, sorprendente por lo sincero y por lo ingenuo a la vez, ya que la poesía no debería entender ningún juego de prejuicios morales, titulado Desde aquel día, el poeta se da cuenta de que la poesía no es más que la metáfora del hombre que habita en el mismo poeta. Me dirán ustedes que tantas vueltas para llegar a esto. Pero no crean que no hay en esta idea algo trascendental y de suma importancia. Y lo voy a explicar, con perdón, en clave hermenéutica para que se entienda. Primero, el hombre se convierte en poeta para narrar la belleza, o lo que sea. Se hace narrador de algo que estaba prefigurado en el tiempo. Y eso que narra son las ficciones y las emociones, que son lo mismo, porque ambas están además en lugar de otra cosa. Segundo, el narrador accede entonces a la configuración del discurso y al lenguaje poético, en el que todo además está dicho de un modo que no refiere lo que es, sino otra cosa. Y tercero, se produce de este modo el traslado a una nueva realidad lírica, estética. El narrador construye un mundo nuevo o refigurado. Esta triple mímesis, prefiguración, configuración y refiguración, una metodología hermenéutica de Paul Ricoeur, estas tres etapas de toda creación poética y literaria nos ayudan a comprender que la metáfora no es sólo un recurso discursivo y estético, sino que la metáfora son todas esas ficciones y emociones con que complementamos nuestra existencia. O acaso sean la misma existencia, dotada, eso sí, de un sentido que antes no tenía. Y ahora se entenderá por fin por qué todos nos estamos haciendo esa pregunta principal de la moral que antes citaba. ¿Qué debo hacer? Pues vivir, construir la existencia, como principio fundamental de toda moral, incluso laica, por supuesto. Y luego, sobre todo, contar o narrar el sentido de esa existencia, aunque solo fuera para seguir viviendo. Aquí hemos llegado al asunto de la existencia, mejor dicho, del drama existencial, incluso de la angustia existencial, propia de toda persona humana, que en este caso además se subraya y se supera por medio del lenguaje poético. El poeta pone en evidencia su contingencia, no poética, sino humana. Bien, y yo me pregunto, ¿hay algo raro en eso?
¿Acaso un poeta puede no ser humano? La pregunta que me hago, evidentemente, es retórica, ya que en ella se halla la respuesta a la misma pregunta, sobre todo en relación con la cuestión del existir humano, donde no hay trampa ni cartón. Eso sí, el poeta dice que está cayendo. Da igual desde dónde. Él dice desde la azotea. Pero yo me pregunto ahora, ¿acaso un poeta puede ignorar la ley de gravitación universal? No es broma. Y voy terminando. Porque el poeta puede volar por medio de su lenguaje y alcanzar la abstracción pura por medio de la metáfora. Pero en lo que se refiere a su sustancia humana, a su humanidad matérica, a su carne, su persona es terrena. Por cierto, también es agua y aire, y yo diría que hasta fuego. Pero volar, no. El ser humano no puede volar. Precisamente por eso inventamos la poesía, porque no podíamos volar. Porque si pudiéramos volar, yo creo que todos estaríamos volando. No haría falta la poesía, pues ya habríamos sido como ángeles. Y como hace Juan, al menos una vez en este libro, habríamos escrito Dios con minúscula. Gracias. Desmontando a Juan de la Cruz. Traje sastre, camisa impecable, corbata discreta, abrigo 3/4. Diríamos que un hombre clásico, pero tratándose de Juan de la Cruz, hay que redefinir clásico. Clásico en la envoltura, avanzado en su humanismo ilustrado, vanguardista en el cogollo de su pensamiento. Lo conocí leyendo y callando. Leía una frase, tras ella se tomaba un tiempo largo mudo. Cuando terminó su intervención ya sabíamos que los silencios de Juan no son el silencio, sino el descanso, la elipsis, toma de aire, salto, tiempo para el reprise y espacio para volver a desplegar las alas, levantar el vuelo y remontarse hasta la siguiente frase. Porque las frases suyas son esbeltas, están en alto, debemos alcanzarlas. Son suculentas, debemos degustarlas. De ahí que convenga dar un tiempo para el regusto y el paladeo, como el vino añejo, como el bocado fino, de modo que en la lectura de sus textos viene incluido el espacio para el despegue y el tiempo para la degustación. Lo segundo que cautiva de Juan son sus mensajes, porque no responden al formato email, sino al de epístola, misiva o létera, de aquellas que entregaba un correo de palacio en un caballo blanco. Al final de sus mensajes se despide con las palabras «Tuyo, Juan». Por eso yo lo llamo mi Juan, a unas sabiendas de que no solo es mío, sino de muchos a los que él se entrega, a los que sabe darse, a los que disfruta dándose. No es que Juan sea amigo mío y por eso lo leo, sino que lo leo y por eso es amigo mío. Lo leído me atrajo a su amistad, me atraparon sus frases severas y traviesas, escolásticas y gamberras, porque todo en él, como también en la historia y en la vida, es plural, bifocal, multidimensional. Querido profesor mayéutico. Ya te dije que tus palabras remachan mis convicciones, emocionan mis emociones, responsabilizan mi ética. Tu preguntabilidad es mi preguntabilidad. Eres cómplice de mis conjeturas y la fianza en el riesgo de la profundidad, porque escribes murales luminosos de pincelada puntillista y trazos expresionistas, frases que son macroaforismos, microlegados, epistolarios de bolsillo, breviarios de trilogías. Tus libros empiezan donde lo dejó Juan Ramón. En la palabra, Juan tiene fuego, cuchillas y miel. Fuego, cuchillas, miel, Juan.
En su frase canta el cuco, ladra un ángel, llora un hombre, rompe la ola, vuela un polvorín, se abre un cielo, cae un coco, ríe un niño, salta un grillo dentro de un corazón herido. Juan tiene miedo, como Juan con miedo. No tiene maldad, como Juan sin maldad. Es neto y bueno, purga, pena, llora y se da. Se entrega, tuyo, Juan. Es como el agua que se da de beber y el aire que se da de respirar. Juan de Juan Ramón, de Petrarca y Calderón, el que se embriaga con Baudelaire, sufre en hermandad con Félix Grande y con Federico García Lorca y se enamora de la naturaleza desigual con Terry Eagleton. Juan de la Cruz, mi Juan nuestro. A propósito de quedarme. Esta es la historia de un hombre que decide quedarse con nosotros después de muerto, porque ese hombre es nuestro, a consecuencia de darse. Se murió de amor como solo se mueren los poetas y se quedó de pie como solo se quedan los valientes, los modestos valientes de la resistencia. Se quedó a sangrar con los gorriones, a temblar de miedo frío, a saber la nada, a ser contingencia, a trazar el mapa del tesoro del sufrimiento. Su amor lo hizo meteoro y, claro, tuvo que caer, pero solo pudo caer brillando, a su pesar, por su naturaleza. Esta es la historia de un hombre que vuelve al desierto de su casa a soportar la elegancia, a reñir con Dios. Y dice, cogíamos el mismo viento y nos llevábamos juntos. Eso dice Juan Iceberg, y se sumerge en sí mismo y se pierde y se agiganta dentro de su corazón herido. Juan de la Cruz, mi Juan nuestro. Hombre hurgador, aferrador, tiernamente guerrero, auriga de dos cuadrigas, lo cotidiano y lo trascendental, escribidor de este libro helénico, de prosa impecable, lírica indiscutible y percepción zapping de hombre introspectivo moderno. Y es que, cuando el amor es un hombre, estalla como un volcán. Cuando el iceberg es un hombre, emerge como el amor. Cuando la poesía es un hombre profundamente enamorado, dignamente escritor, lúcidamente experimentador y sinceramente nuestro, entonces escribe un libro que se llama Quedarme, generosamente, con nosotros. Y nos dice así. Si me dijeras has viajado conmigo a todas las ciudades de mi piel, si me dijeras llevo en mis manos vividos todos tus dedos, si me dijeras que no has olvidado el gorrión, si me dijeras vuelvo a casa por su luna llena, si me dijeras las películas de héroes que hemos protagonizado, si me dijeras a la orilla de qué beso, por la orilla del mar. Juan, iceberg, volcán, en el oxígeno del fuego, en el filo de la cuchilla, en la geometría de la miel, dolor, pasión, bondad, dentro de su corazón herido. Gracias, mi Juan nuestro, por quedarte. Buenas tardes. La verdad es que después de esto casi no me atrevo a hablar. Bien, no hace mucho tiempo, presentando otro libro de Juan de la Cruz, el titulado Teoría de Fragmentos, afirmaba que, en mi opinión, el efecto dominante de la obra era el de sugerir y contagiar una actitud de festejo amoroso de la vida, y que esta actitud de afirmación amorosa, seguía diciendo, pretendía abarcar todas las facetas de la existencia, pero se manifestaba sobre todo en tres vertientes: el amor de pareja, el amor estético y el amor pedagógico. A continuación explicaba que uno de los hilos trenzados en la teoría de fragmentos consistía en un canto de homenaje al amor sexual, vivencia valorada en último término como asidero metafísico. Con otras palabras, podría decirse
que algunos de los poemas de aquel libro aclaraban que el amor de la mujer era para el poeta el apoyo íntimo, la fuente de alegría que alimentaba su entusiasmo estético y su compromiso ético, desplegados a lo largo de su obra en los volúmenes titulados Curso de Gramática, Según María y Lázaro Balbuena, además de la propia teoría de fragmentos. Su último poemario, Quedarme, es el testimonio de la crisis espiritual provocada por la remoción de aquella piedra fundamental. El poeta se halla colocado ante un desafío que afecta a la raíz de su actitud ante la existencia. Expresa su dolor, su angustia, su sentimiento de fracaso, de derrota, insinúa su rabia, transparenta su miedo. Se trata de un diálogo con el infortunio, de un monólogo en el abandono. El poeta no sabe si escribir le ayuda o le perjudica, si alivia su mal al objetivarlo y permitirle establecer cierta distancia, o lo empeora porque lo atrapa y lo sumerge en el violento remolino de la pena y el despecho. El poeta no sabe si debe escribir, pero no puede no hacerlo. De hecho, escribir es lo único que puede, según declara en el poema titulado Pero desde. Ahora bien, una vez asumido el impulso de la escritura, se entabla la lucha de la creación. Porque es verdad que el poeta escribe desde el pecho, según nos dice en la página 33 del libro, como forzado por la congoja a repetir siempre la misma palabra hiriente. Pero también es verdad que el poeta se esfuerza porque su escritura sea una experiencia liberadora, porque sus poemas sigan siendo, como antes, investigación de la belleza, fórmula que emplea el propio poeta en la página 36 del libro. Para que su obra alcance, a pesar de la ironía del epílogo, cierto valor ejemplar, porque trascienda la motivación estrictamente personal y pueda servir de compañía y de consuelo a otros seres afligidos, lectores, que no pertenezcan a la categoría del crítico sesudo y sin conciencia, evocado por el poeta en la última página, caricatura con la que no puedo dejar de identificarme en parte y ante la cual el poeta tampoco puede dejar de reconocer, bajo el velo del escarnio desdeñoso, su conciencia y su voluntad artísticas. En consecuencia, al aceptar el impulso de la escritura, el poeta entabla la lucha de la creación, decía, y esa lucha es la lucha del estilo. El yo que habla en Quedarme sabe muy bien, y lo confiesa en el cierre de la obra, que todo poema, todo poemario, es un iceberg, tal y como ya se ha insinuado aquí. Un iceberg cuya cima visible vale como indicio de la masa invisible y asume que su tarea consiste en buscar, reunir, pulir y disponer las palabras de manera que adquieran ese poder de sugerencia, ese valor simbólico. Asentando sus pies, por lo tanto, como el mentado crítico sesudo y sin conciencia en el suelo de la retórica, su esfuerzo expresivo se vale de una serie de herramientas verbales que en términos generales pueden agruparse en dos categorías, en dos grandes categorías, la repetición y el símil. En ciertos poemas, en efecto, el sentimiento busca la exteriorización directa y vehemente. Su intensidad y urgencia son tales que impiden la elaboración lingüística y desbordan su capacidad. El poeta queda desposeído de elocuencia y reducido a una suerte de balbuceo, a la pronunciación e iteración de unas pocas palabras que evocan y no completan, que comienzan y no terminan sus respectivas oraciones. Como en una pintura del puntillismo, alusión que ya se ha hecho también aquí, el poema adquiere significado cuando la vista del lector suple los vacíos entre las diminutas manchas del pincel y se revela entonces el motivo y el sentido de la segmentación, de la desarticulación del mensaje,
del gesto repetido de la enunciación frustrada, según muestra con mesura uno de los fragmentos titulado Desmesuradamente. En otras ocasiones, por el contrario, la reiteración del conato enunciativo deja su lugar a la repetición del enunciado. El poeta se expresa entonces mediante series enumerativas, dibuja y colorea la figura de su sentimiento en amplificaciones acumulativas, sostenidas en dos procedimientos complementarios. Por un lado, la constancia del esquema retórico, el mismo en todos los miembros del período; por el otro, la transgresión sorprendente de las reglas sintácticas y semánticas ordinarias, con resultado imprevisible y diferente en cada cláusula. Buenos ejemplos de esta técnica son los poemas titulados Mapa del Tesoro y Poema Infinito. En estos poemas de estructura enumerativa, el poeta esboza abundantes imágenes, pero las abandona y sustituye con rapidez. Lo que predomina en ellos es el ritmo apremiante, la traducción de la violencia del sentir mediante la repetición enfática e irrefrenable del impulso expresivo. Sin embargo, el libro contiene otras páginas donde el poeta adopta la actitud opuesta, reprime la expresión inmediata de su emoción y se concentra en la narración de una anécdota o la descripción de un objeto. Tanto la una como la otra cautivan la atención del lector y le invitan a la contemplación mediante la mezcla virtuosa de familiaridad y sorpresa, de morosidad y vértigo, de franqueza y reticencia. Así relata el poeta el episodio de la lagartija, que una vez amputada, a medias lagartija, se escabulló reptando entre la indignidad. Así describe el violín, cuya capacidad de armonía, al frotar con tensión las cuerdas, llora el diapasón de la más honda congoja. No hacía falta aclarar que el sentimiento de indignidad de la amputada lagartija y la honda congoja del violín son los del poeta, pero éste no ha querido callarlo, no ha querido dejar al lector la tarea de plantear la ecuación. Se ha visto urgido a precisar en cada caso que la historia evocada, el ser pintado, valen como parábolas de su sentimiento, figuras, comparaciones y semejanzas, según denominaba el otro Juan de la Cruz a las suyas. Así pues, repetición y símil constituyen los dos grandes procesos retóricos por los que se encauza la expresión poética en Quedarme. Como si se tratara de dos polos estilísticos, sendos grupos de textos se arremolinan en torno a ellos. No obstante, la variedad del libro se garantiza sobre todo por el hecho de que un tercer grupo de textos se ubica en un espacio intermedio, donde la influencia de las dos fuerzas se deja sentir al mismo tiempo, si bien la relación entre ambas es diversa en cada caso. Algunos de los poemas de esta zona intermedia figuran entre mis preferidos. Como estudioso acostumbrado a adoptar una perspectiva histórica o evolutiva sobre la literatura, y como lector desinteresado que aprecia el poema de acuerdo con su gusto y su experiencia estética. Desde el punto de vista del lector aficionado, encuentro en ellos la mayor cercanía a la fórmula del poema en prosa, donde se conjugan y equilibran el discurso referencial y el tono lírico. Desde el ángulo del estudioso, hallo en esos poemas el rastro de la evolución del poeta, porque nos muestran la continuidad de su trayectoria creativa y la diferencia específica que singulariza este poemario. A este respecto me permito llamar la atención sobre dos textos en particular, ambos pertenecientes a la que he llamado zona intermedia del libro, considerado en su estructura estilística, y ambos complementarios por su factura, lo que abunda sobre el prurito de variedad que caracteriza la obra de la que estamos hablando. Es el primero de ellos el titulado Pozo. El título adelanta la imagen central en torno a la que se configura el poema. En este caso, sin embargo, el poeta no describe.
la ponderación del objeto y la sugerencia de su valor simbólico se confían al efecto sugestivo de las reiteraciones, giros que se esbozan, se cumplen, se varían y se niegan. Sinonimia, ritornello, estribillo. El poema ocupa la página 23. Dice así: Pozo. Yo, la verdad, nunca hubiera creído que existiera el infinito. Como hombre que era, creía que todo acababa, que todo se acababa. Ya por supuesto no soy un hombre, ya no me queda. Un meteoro sobrehumano me extinguió de persona, como sabes. Desde entonces soy solo esto, nada más. Desde entonces, y a pesar de una vez y otra, nunca se vacía la cisterna. El aljibe brota y brota. El pozo es hondo, hondo, gitanamente hondo. Yo nunca hubiera creído que existiera el infinito, pero la verdad, el almacén no se agota, el tanque no se me agota, yo me agoto, yo no puedo más, pero el arsenal no se agota, el depósito no se me agota, el pozo no se extenúa. Ya por supuesto no soy un hombre, ningún hombre puede allegar tantas, ningún hombre puede acopiar tantas, ningún hombre puede empozar tantas, ningún hombre puede verter tantas, como sabes. Yo nunca hubiera creído que existiera el infinito, pero tengo una célula o un ganglio o una glándula, un pozo, no sé, en la pena del amor, que las segrega desde entonces infinitamente. El poema también podría haberse titulado Como sabes, fórmula trivial que, escogida aquí como estribillo, apunta hacia el tú lírico, el otro polo de la comunicación literaria, y altera la naturaleza del mensaje, que el lector percibe entonces como confidencia sorprendida, palabras que adquieren sentido sobre el fondo de vinculaciones personales que quedan en la sombra, cima del iceberg que delata y no precisa su masa sumergida. El poema también podría haberse titulado Ya desde entonces, signos temporales que declaran la novedad del poema y del poemario respecto a la obra previa del poeta. Sus lectores conocíamos bien su inspiración y habilidad para lograr ejemplares acabados de poesía en prosa, de prosa penetrada de lirismo. La novedad, el giro inesperado de su voz procede de su sentirse ahora afectado por una honda mutación, de su experimentar una ruptura en la continuidad del tiempo, de su tiempo, cortado por un ya, convertido en otro desde entonces. El segundo poema sobre el que me gustaría llamar la atención y con el cual concluiré estas palabras es el titulado Crema de manos. En él, el poeta nos devuelve a uno de sus escenarios predilectos, el hogar íntimo y confortable, donde se nos presenta como protagonista de un acto doméstico cotidiano. Por si estos rasgos de continuidad en la ambientación no fueran suficientes, el poeta decide que el trámite cotidiano pertenezca aquí, una vez más, al anecdotario del aseo. La lentitud de la narración, el detalle de la descripción, lo inesperado de las asociaciones suscitadas al paso, justifican literariamente el valor simbólico que el poeta otorga al nimio expediente de higiene o coquetería. El poema ocupa la página 48. Dice como sigue: Crema de manos. Las manos son buenas cuando tocan al otro. Las mías rebosan de dedos, de zalamerías, de apretones, de tangencia. Por eso me gusta llevarlas siempre limpias, las uñas blancas y limadas, la vida tersa, su alma, el alma de mis manos, como si fuera un violín plena de música. Mis manos han tocado mucho, a muchos. Por las estrías de sus palmas
se permanecen muchos besos guardados, en cobijo, latentes. Mis manos han sido buenas tantas veces, por eso me gusta cuidarlas, siempre cuidarlas. Tras lavármelas, yo me lavo las manos muchos versos al día, siempre las mimo con la crema adecuada, para que no se resequen. Las hidrato para que mis manos sean como agua a otras manos. En la yema del dedo corazón de la mano derecha planto un guisante de crema. Lo extiendo por el haz de la mano izquierda y por fin acoplo la convexidad de la una en la concavidad de la otra. Las manos se frotan así mientras se aman untuosamente. La crema penetra, se penetra y desaparece haciéndose una con la piel. Al masaje del aloe y la glicerina, mis manos se vuelven como alas. Todavía ahora, es verdad, mimo mis manos con su crema, porque siguen ofreciéndose al otro. Pero también es verdad, como alas que vuelan, mis manos limpias esperan posarse otra vez, en ella, que ya no está, en ella. El poema, esto no viene aquí. Como se ve, el poema, la fábula y las figuras del poema pertenecen al taller del poeta. Aplicando su arte, el arte que sus lectores conocen, el guisante de crema extendido por las manos adquiere valor de indicio. Y el sentido de este indicio tampoco es insólito. El poeta plantea desde el comienzo su preocupación ética. Dice, las manos son buenas cuando tocan al otro. El poeta sugiere su necesidad estética en la propia imagen de la crema de manos, del aseo o atildamiento que le proporciona la pulcritud y la riqueza que ofrecer a los otros. Las hidrato, explica, para que mis manos sean como agua a otras manos. Pero el poeta enuncia también la diferencia específica de este poemario respecto de su obra anterior, de un modo que nos devuelve, por cierto, a la primera parte de esta breve alocución. El poeta siente que el equilibrio de sus tres amores, del otro, del arte y de ella, se ha roto, que su armonía interior se ha quebrado. De la misma manera que en el poema titulado Pozo, los adverbios acuden, en el último párrafo de Crema de Manos, a representar el sentimiento de la ruptura en la continuidad del tiempo, de la implacable metamorfosis. El poeta se siente separado del pasado por un llano. Proyecta sobre el futuro la ilusión de otra vez. Percibe el presente como un frágil y esforzado todavía ahora, donde se debate por salvar su vocación ética y estética, explicando: mimo mis manos con su crema porque siguen ofreciéndose al otro. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues si mi amigo, no es mi compañero y sin embargo amigo, José Javier, se quejaba después de estas presentaciones, ¿qué diré yo? Que estoy aquí ya casi en el extremo para salir por la puerta después de todas estas intervenciones que creo que van a un fin bien preciso, que es arropar a Juan, al que todos queremos. Esa es una de las cosas que habría que tener en cuenta. Y por otro lado, otra de las lecciones que he aprendido hoy es que no tengo que escribir con la letra tan pequeña, ni presumir que aún tengo vista, porque la escasa luz le juega a uno malas pasadas, así que haré ejercicios de distanciamiento. Bueno, gracias, Juan, por invitarme a esta presentación y gracias por contar conmigo una vez más y por tu amistad que viene desde hace muchos años. La retórica de la presentación pública de un escritor tiene sus modalidades, sus estilos propios,
como el traje o la chaqueta con que nos vestimos, que conforman nuestra personalidad y no la expresan como cree algún iluso. Entre las modalidades de esta categoría se encuentra, por supuesto, la alabanza. El presentador se dedica a ensalzar las peculiaridades del presentado, de su personalidad, de su libro. Cuenta las penurias que pasó en algún momento o cómo la diosa Fortuna le sonrió en otro, otorgándole oportunidades que algunos no tuvieron, dándole ocasión de conocer a tal o cual personaje, a tal o cual editor, o de escribir tal o cual frase ingeniosa que el presentado se arrogará como propia de su esfuerzo y de su ingenio personal y que todos sabemos que es ajena. Sí, he visto este tipo de presentaciones y he sido cómplice, lo confieso, de alguna de ellas. También está la presentación denostatio, una modalidad también explotada en estos actos. El presentador se dedica a denostar al autor y al libro que presenta lo pone pingando, como chupa de dómine, y no como chúpame dómine que decía aquel iletrado. ¿Qué dómine? ¿Te va a chupar y qué? Pero aquí entramos en lo escabroso, en lo escatológico, que quisiera obviar. También conocí a algún eximio poeta que decía haber leído a Cátulo y haber obtenido un accésit en un premio de poesía. No me dijo nunca cuál. Pero no seguiré tampoco este camino que me llevaría a hablar de gente de lo que no me apetece decir nada. La denostatio, como modalidad retórica de la presentación, tiene sus efectos comerciales. El público, escaso o extenso, que acude a la presentación se apiada del presentado. Si este pobre hombre o mujer tiene amigos tan crueles como este que lo presenta, no me extraña que escriba lo que escribe. Con lo mal que lo debe pasar, le compraré varios ejemplares del libro. Lo que no saben es el conchabeo entre autor, presentador y editor que subyace a este acto. Está la presentación indiferente. El presentador no dice nada personal del autor, ni del libro. Se dedica a analizar con bisturí científico la estructura del libro presentado, a anotar el número de veces que se repite la palabra bulimia, orto o Tenochtitlán a lo largo del texto, a contar las sílabas del verso, las líneas del párrafo, a decirnos el número de palíndromos incluidos o de retruécanos acumulados en un solo párrafo. Es como la sala de despiece de la literatura. Todo dispuesto como un mecano para su montaje, que puede dar como resultado el Museo Guggenheim o la chatarrería de la esquina última del barrio. No se dice qué es lo que puede llevar a uno o a otro. Para no aburrirles más, les indicaré otra modalidad de esta retórica presentativa, que es la que estoy poniendo en práctica en estas líneas, la metapresentación, es decir, el análisis en una presentación de las formas diferentes de presentación de un libro. Pero me doy cuenta de que he abusado de su paciencia y he consumido ya buena parte del tiempo que se me había asignado en este acto y apenas he dicho nada ni del libro que venimos a presentar ni de su autor. Y eso no está bien. Diré algunas palabras a este respecto y espero que disculpen mi impertinencia y mi impericia. La captatio benevolentiae siempre es un buen recurso para el orador. Quedarme es un libro póstumo, ya se ha dicho. En cierto modo, enlaza de esta manera con Lázaro Valbuena, otro de los libros de Juan de la Cruz, aquel no póstumo, o póstumo de otra manera, diría. Pero si en aquel era un alter ego distante quien nos dictaba sus lecciones desde un testamento moral a través de diversos yos interpuestos, en este es un yo desdoblado quien nos habla desde el más allá, en una especie de poemas póstumos, como había hecho Jaime Gil de Viedma. Yo morí a los 50, el día 3 de julio del año en que los cumplí. Quien nos habla en estas prosas poéticas, en estos petit poèmes en prose, es un difunto, un fantasma que recorre el mundo de los vivos después de muerto, un espectro que ha decidido quedarse para cantar la belleza de un mundo que ya no le pertenece, que ya no es suyo, pero que aún puede nombrar. ¿Pero se puede hablar desde la muerte? ¿Se puede conjugar el verbo morir en primera persona del pretérito indefinido? Quien ha muerto ya no puede decir yo, ya no puede hablar,
ya no puede darnos testimonio. ¿Se puede nombrar el mundo desde la otra orilla de la muerte? El personaje literario que habita estas prosas poéticas a mitad de la máscara que oculta y revela, prosopon o persona, que se colocaban los actores en la tragedia griega y que otorgaba carácter al personaje que lo investía, palpita entre dos mundos, como el Tiresias de Eliot, vive el mundo de los muertos y muere en el mundo de los vivos. Se define justamente por un estar en su no estar, por un habitar siempre en otro lugar, un estar fuera del mundo, que es su forma de estar en el mundo. Despegado de la existencia, despegado del mundo que le era familiar, del mundo construido y ordenado en que vivía, tenía dos opciones: habitar en el caos del no ser o adoptar la mirada compungida del superviviente. Dicho personaje, prosopon o persona, decidió, se le impuso, no seguir recto en la última curva del camino en una carretera cualquiera, sino sobrevivirse en un cuerpo vacío, deshabitado, que contempla un mundo ajeno, extraño, que canta la belleza que en nada le atiene, que en nada le afecta, pero que le sustenta. Quedarme es el relato del hombre deshabitado, como el drama de Rafael Alberti, es el relato de la gran ausencia, de la construcción del vacío, del hueco, de la carencia, de la querencia. Su patetismo nos sonroja y nos interpela constantemente, nos apela y convoca a un espacio en el que no podemos sentirnos indiferentes. Nuestro común amigo, de Juan y mío, el poeta bilbaíno José Fernández de la Sota, publicó hace ya unos años un libro espléndido titulado Aprender a irse. Pues bien, Quedarme ofrece en cierto modo la contrafaz de aquel libro. No es, como el libro de Luis Rosales, el diario de una resurrección. Quien nos habla en sus páginas no es el resurrecto, sino el muerto, el espectro que discurre ausente por la vida cotidiana, que acude al supermercado, que escribe, que contempla la vida ausente. Un fantasma, un espectro, un zombi que recorre las galerías de su pasado y su presente para darnos testimonio de su ausencia. Sabia decisión, sin duda, la de quedarse, no poner término, no decir termino, no apuntar terminó. La retórica de la presentación pública de un escritor tiene sus modalidades, sus estilos propios, como el traje o la chaqueta con que nos vestimos, lo sé. La mano sabia de la amistad sabe vivificarlas. Gracias. Bueno, voy a ser muy breve porque no tengo muchas fuerzas después de todo esto y antes tampoco. Quiero agradecer a Roberto Lastre sus abrazotes cubanos, los estrujones que me prodiga y con los que reubica en su lunar exacto mi corazón. Quiero agradecer a Jesús Camarero la lealtad de sus manos, siempre arregazando mi fragilidad entre las palabras agua pura de sus puros dedos. Quiero agradecer a Ángela Mayén la rosa de su nacimiento, el haber nacido para florecer triunfante en el rosal de mi agradecimiento. Quiero agradecer a José Javier Rodríguez el haber depositado el calcio hondo de su bondad hasta en el más recóndito de mis huesos. Quiero agradecer a Juan José Lanz la vastedad del amor de su sabiduría que me ha regalado como quien regala fascinadora la República. Quiero agradeceros a Roberto y a Jesús y a Ángela y a José Javier y a Juanjo vuestra estación total. Saber que estabais totalmente junto a mí fue una de las pocas certezas
que me resignó a quedarme. Quiero agradecerte también a ti, a quien desde la ternura del teléfono móvil me dijiste aquella inolvidable metáfora de aliento, a quien me diste aquella palmada en la espalda como quien acaricia el viento, a quien te quitaste el algodón de tus calcetines y me donaste tus plantas para que pisara cierto, a quien escuchaste infatigablemente interesado mi sufrimiento, a quien, cuando me apercibiste en el vértigo del alféizar, asustadísimo, a punto de lanzarme al vértigo, desplegaste el colchón de tu acompañamiento. Quiero agradecerte también a ti, que ahora estás sentado aquí, frente a mis versos desnudos, el haberme inspirado quedarme, terco. Estoy convencido de que a lo largo de la historia de la literatura, por una u otra razón, ha habido libros que no se debieran haber escrito. Yo nunca hubiera querido tener que escribir este. Este es un libro que odio haber dicho. Cada renglón dolía, me dolía como jamás a nadie le ha dolido. Y sin embargo, en la más puta de las paradojas del destino, no pude no escribirlo. Necesitaba hacer belleza mi pena para poder resistirla, No soporto hablaros más de esto. Para que me entendáis cabalmente, voy a leeros tan solo un fragmento, al azar, un fragmento de este maldito libro. Se titula, claro, Federico. Decía Federico que el meollo del gitano es la pena que se filtra. Por eso, Federico, que se abría las venas por los demás, le cantaba al gitano, porque el gitano es la antonomasia de la pena. Yo estoy convencido ahora de que Federico, mi Federico, el que a tantos alumnos he descubierto, me cantaría. Cantaría mi alma gitana, porque en este momento, a 30 de enero de 2013, a las 7:15 de esta perenne noche que soy, no hay en ninguna esfera más pena que en mi alma. No hay en ningún hemisferio ningún gitano en cuya navaja resida tanta pena como en mis ojos. No hay en toda la circunferencia de la Andalucía universal ningún camborio que se alimente, flaco, de tanta pena como yo. En este momento, perpetuas 7:15 de esta perpetua noche nochera, no hay en toda la luna lorquiana de la gitanería nadie que renuncie a toda cosa, como declaro que renuncio yo, por ser pena, solo pena, toda la pena. Yo estoy convencido ahora de que mi Federico me cantaría a mí, porque la pena se me filtra, porque yo creía que el alma no existía,
Pero ahora, a 30 de enero de 2013, sé que existe, que mi alma existe, porque en ningún lugar físico me puede caber tanta pena. Y por eso estoy convencido de que Federico cantaría ahora en Romances mi alma gitana. Muchas gracias. Como después vais a escuchar bastantes poemas, o algunos poemas de Juan, leer un poema que me parece que resume lo que es el libro de Juan. Paraguas. Sufro cáncer de piel, por si vivir fuera poco. Sufro hasta la piel. Por eso, en el Ferragosto, intento proteger mi pena cubriéndome con un paraguas negro que juega a quitasol. Debo cobrar un extraño aspecto, entre transeúntes tortados, medio desnudos, coronado por mi paraguas, el lino impecable de mi traje veraniego. Yo me preocupo en bajar el horizonte de mi artilugio hidrófugo hasta la cota de mis ojos. Así, aislado, no veo la burla del otro. La calafateada tela negra es tu vida, prácticamente impenetrable, pero aún así, mientras camino la vida, el sol la reta y la vence. Yo, bajo la seta embreada del paraguas, soy, a pesar de todo, herido por la estrella. Todopoderoso, el sol se infiltra sin dificultad entre la oscuridad de mi refugio y me quema. El sol arde arrogante mi piel, abraza mi cáncer maldito. Tú, desde hace ya tanto, has desplegado el paramor que me impide, tu inexpugnable paramor. De esta manera, mientras caminas, tu vida me vences. Yo intento herirte otra vez con mis flechas, todopoderosas, colarte mi corazón mendigo, pero tú, arrogante, con tu paramor imposible, rindes. Me rindes, mis pobres saetas caídas, mi pálpito detenido, mi bajo sol, y solo me dejas mi cáncer maldito. Y ahora os dejo con Jesús Caballero.